autogestivos, tanto en asambleas locales como en la Asamblea General. Y creo que el tercer gran mérito es que ustedes pusieron sobre la mesa una necesidad histórica. Esa necesidad histórica se llama autonomía. Y lo más importante, yo revisé su último pliego petitorio, es que ustedes están hablando de votación universal y secreta. Y entonces eso nos lleva a que si nosotros queremos construir, y ahora que estamos hablando de autonomía, me parece que no basta hablar únicamente de autonomía en general, porque existen distintos proyectos de autonomía. Y eso significa que para hablar de autonomía tendríamos que poner adjetivos. ¿Qué tipo de autonomía queremos para el instituto y qué tipo de autonomía tenemos capacidad para construir? Nosotros sabemos que existen muchísimas universidades que son autónomas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué autonomía tienen ellas y qué autonomía es la que queremos construir nosotros? Y yo creo que si nosotros no tenemos claro qué autonomía queremos construir, al final podríamos tener autonomía y sin embargo seguir avanzando en la desestructuración del Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué? Porque yo creo que por la manera en que se están conduciendo las cosas, porque conceden el Congreso Nacional Politécnico, yo creo que sí nos van a dar autonomía. ¿Pero qué tipo de autonomía nos van a dar? Y entonces existen dos tipos de proyectos de autonomía. Una autonomía que cabría llamar autonomía autoritaria. ¿Qué significa esto? Que aunque el presidente ya no designa al director general, sin embargo se genera una aristocracia política que se recicla a sí misma. Entonces me parece que justo para construir una autonomía que sea auténticamente democrática, tendríamos que hablar de 5 ejes de autonomía. En primer lugar, autonomía política. En segundo lugar, autonomía administrativa. En tercer lugar, autonomía educativa. En cuarto lugar, autonomía cultural. Y en quinto lugar, autonomía y vigilancia. ¿Qué significa autonomía política? Autonomía política significa que no basta que el presidente ya no designe a nuestro director general. Creo que esa es la base, pero no basta. ¿Cómo funciona la autonomía en la UNAM? La autonomía en la UNAM funciona de manera vertical. El rector designa a los directores de las escuelas. Los directores de las escuelas designan a la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno son 16. Y luego la Junta de Gobierno designa al rector. ¿Qué significa esto? Que entre ellos se van repitiendo los cargos. ¿De qué nos serviría a nosotros una autonomía si al final constituimos una aristocracia política que entre ellos se vayan repitiendo los altos cargos y los cargos en las direcciones? Entonces me parece que el primer eje de nuestra autonomía debería estar basada en que si en verdad se quieren reconocer los derechos ciudadanos, el primer eje debería ser que la comunidad politécnica, docentes, no docentes y estudiantes, basados en una votación universal y secreta, seamos los que elijamos al nuevo director general, que dejaría de llamarse director general para más bien llamarse rector. Entonces me parece que este debería ser el primer eje, votación universal y secreta de toda la comunidad politécnica. En segundo lugar, creo que tampoco basta elegir solo al rector. Creo que también tendríamos que elegir a los altos funcionarios. Y eso significa a todos los secretarios, pero también al abogado general. ¿Quién diseñó el reglamento interno? ¿El abogado general? Entonces sí es importante diferenciar entre un abogado democrático y un abogado que va a seguir implementando nuevos lineamientos que desmantelan el aparato educativo. Pero creo que el tercer eje de una autonomía democrática tendría que ser con que esta conformación de ternas para elegir directores también debería terminarse. Porque las escuelas eligen una terna y al final ¿quién designa al director? ¿El director general? Entonces me parece que otra dimensión de la autonomía democrática política tendría que consistir en que cada una de las escuelas elige por votación libre y secreta tanto a su director como a sus subdirectores. Y eso también significa los jefes de departamento. Pero me parece que hasta aquí no estaríamos garantizando condiciones democráticas. Creo que el tercer eje de una autonomía democrática política tendría que ser en que el consejo técnico tendría que modificarse. Hasta ahora los consejos técnicos se llaman consejos técnicos consultivos y nosotros sabemos que el consejo técnico tiene la facultad para aprobar planes y programas, tiene la facultad para aprobar presupuesto, tiene la facultad para designar directivos. ¿Cómo funcionan hoy la mayoría de los consejos técnicos consultivos? 60% está conformada por funcionarios. Si nosotros queremos cambiar la vida política y la vida democrática, construir una vida democrática dentro de nuestra comunidad, me parece que tendríamos que reconstruir a los consejos técnicos. Y entonces los consejos técnicos, en lugar de llamarse consultivos, deberían llamarse consejos técnicos paritarios. ¿Qué significa eso?
50% del consejo estudiantes, 50% del consejo profesores. Consejos técnicos donde no haya decano, consejos técnicos donde no haya subdirectores, ni académico, ni administrativo, ni técnico. Porque una vez que metes a los subdirectores académicos y que metes a los decanos y que metes a los funcionarios, el consejo vuelve a funcionar de manera desigual. Si el consejo técnico funciona 50 y 50, eso garantiza que quien está gobernando es la comunidad, y a eso se le llama autogobierno. Y este derecho nos lo da la Constitución en la fracción séptima del artículo tercero, donde dice que todas las instituciones de educación superior tienen derecho a autogobernarse. La Universidad de Chapingo y otras universidades, me parece que también la de Querétaro, funcionan así, con consejos paritarios y con votación universal y secreta. No es un sueño. Si logramos una movilización de 60,000, es posible construir un nuevo tipo de autonomía. Y me parece que en primer lugar la base de la autonomía tendría que ser la autonomía política. ¿Qué significa esto? Que históricamente el poli funciona de manera muy vertical, de manera muy autoritaria, pero además todo el tiempo somos tratados como menores de edad, más ustedes. Todo el tiempo se asume que ustedes no tienen capacidad para tomar sus propias decisiones y conducir la vida académica. Y les voy a decir que esto llevaría a una modificación de reglamentos. En primer lugar, el reglamento del 98, reformado en el 2004, les quitó un derecho a los de primer año. Cuando yo fui estudiante, yo conozco al Politécnico, yo estudié en la Escuela Superior de Economía 5 años, una carrera de 10 semestres, tengo 12 años siendo docente. Siendo estudiante, cuando se modificó el reglamento, ¿qué fue lo que pasó? La mitad de mi vida como estudiante yo reconocí y yo viví con que los de primer año tenían representatividad. Cuando iba a la mitad de la carrera se reformó el reglamento y entonces lo que dice ahora es que para ser candidato a representante estudiantil debes tener estar cursando entre tercer y octavo semestre. ¿Qué significa esto? Que los de primer año no tienen representante. Nosotros lo peleamos muchísimo en aquel momento porque se violaba la ley orgánica. Cuando le preguntábamos al director quién va a representar a los de primer año, el director nos decía, yo. Los intereses de las autoridades generalmente no son los mismos intereses de los estudiantes. Y así se quedó. ¿Quién elige a los consejeros estudiantiles? Se forma un comité de elección donde eligen a sus representantes y de entre ellos eligen quién va a ser el consejero estudiantil. Me parece que estas prácticas antidemocráticas tendrían que dejar de estar. El reglamento interno, les comento, seguramente ustedes lo revisaron, el reglamento que lograron ustedes que se abrogara era más agresivo, porque este reglamento decía que ahora para ser candidato a consejero estudiantil debías tener entre 40 y 80% de los créditos. ¿Qué significa esto? Que ya no solo eran los de primer año. ¿En qué momento de la carrera alcanzas los 40% de los créditos? Dependiendo de la carrera, pero es claro que también los de segundo año se quedaban sin derecho a representante. Consultándolo con un abogado, me decía que esta denuncia se podía hacer denunciando discriminación por edad. Eres mayor de edad y la Constitución te da derecho a elegir presidente, pero no te da derechos políticos en el Politécnico. A esto se le llama discriminación por edad. ¿Qué significa eso? Que el instituto asume que no tienes la capacidad para tomar decisiones. Esto es grave y me parece que estas cosas en una autonomía política democrática tendrían que empezar a revertirse. El segundo eje de una autonomía creo que tendría que ser la autonomía administrativa y económica. Ustedes saben que uno de los grandes lastres de que no seamos autónomos es que quien controla los recursos del instituto es Hacienda. ¿Y qué es lo que pasa? Que Hacienda distribuye los recursos en 4 partes, da un 25%, si las escuelas no se gastan el dinero, Hacienda retira el dinero y se lo queda. Los autogenerados, que el instituto produce muchísimos autogenerados, Hacienda decide si los regresa o no los regresa. Y si los regresa, en qué porcentaje los regresa y cómo se regresan. Me parece que la autonomía también nos llevaría a quitarnos la dependencia en primer lugar de la Secretaría de Hacienda. Una de las demandas correctas que ustedes pusieron en el pliego petitorio fue incremento al presupuesto. Y creo que esto es correcto. Pero no basta pedir incremento al presupuesto. También creo que es importante quitarnos el lastre de Hacienda. Pero tampoco basta. Porque si tuviéramos un incremento de presupuesto y ya no tuviéramos Hacienda, pero se genera una aristocracia que entre ellos se reparte el dinero, da igual que hayamos pedido esto. ¿Qué es lo que necesitamos? Democratizar el uso de los recursos.
¿Y cómo es que nosotros como comunidad podríamos participar en la transparencia y en la distribución de los recursos? Me parece que el Consejo Técnico Paritario debería estar facultado para diseñar y aprobar presupuesto. Y creo que en este sentido, 4 ejes deberían ser prioritarios en la distribución de los recursos. Y me parece que el primer eje prioritario es un programa de becas digno para los estudiantes, no salidas laterales. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las salidas laterales? Con las salidas laterales el Politécnico abandona su compromiso de ofrecer carreras completas. Y es cierto que esta fue una de las insistencias de Yolosóchitl durante las entrevistas, es que es opcional, el estudiante decide si lo toma o no lo toma. Una salida lateral es que por ahí de la mitad de la carrera puedes irte y el Politécnico se porta bien buena onda y te da un papel que dice técnico superior, ¿no? ¿Pero por qué te va a dar un papel de técnico superior? ¿Cuáles son las 2 razones principales por las cuales los estudiantes empiezan a desertar? Una razón es económica y la otra razón es académica. En economía hemos hecho encuestas de cuánto gastan más o menos los estudiantes al día en sus gastos personales para venir a la escuela, y lo que es claro es que la mayoría viene del Estado de México. Y lo que es claro es que en transporte mínimo gastan entre 70 y 80 pesos, más las copias y si tienen que comer aquí y otras cuestiones. Luego yo no sé cómo estén aquí sus horarios. En economía han hecho unos horarios horribles donde los estudiantes tienen que estar de 7 a 7 de la noche. Y hay gente que a veces tienes que trabajar y tienes que estudiar. Y eso significa que a veces primero hay que comer y tienes que abandonar la escuela. Y entonces las salidas laterales te empujan a que te vayas. No es por gusto. ¿Por qué te vas? ¿A quién le gusta no concluir su carrera profesional? Te vas porque se vuelve una necesidad y tienes que elegir entre trabajar o seguir estudiando. ¿Cómo hacer para que a los estudiantes en lugar de ofrecerles salidas laterales les garantices que concluyan sus carreras completas? Y me parece que el presupuesto debería tener como una de sus prioridades garantizar un programa de becas dignas para ustedes, becas alimenticias, becas de transportes y becas económicas. Y creo que a la hora de distribuir las becas no solo importarían los promedios, un estudio socioeconómico muy serio para ver quiénes merecen esas becas para que puedan concluir sus estudios, y se puede. El segundo rubro fundamental al cual me parece que el presupuesto debería canalizarse es a un programa de basificación digno para los docentes. Yo no sé si ustedes conozcan la historia de los docentes en el Politécnico. Más del 60% de sus docentes de sus profesores son profesores de horas. ¿Qué significa eso? Que muchos son interinos, que no saben si los van a contratar el siguiente semestre, que muchos otros con el programa de basificación te pueden basificar 4, 5, 6, 7, 8 horas y ahí te puedes quedar años, 5, 8, 10, 12 años, incluso hay profesores que tienen 20 años basificados únicamente con 7, 8 horas. A esto se le llama precarización laboral. Y son profesores que tienen investigación, que tienen antigüedad y que tienen estudios de posgrado. 40% de los docentes tienen tiempo completo, el otro 60% no tiene condiciones laborales. Seguramente ustedes escucharon que CIME cerró en algún momento sus instalaciones, fueron los profesores, porque actualmente hay un programa de basificación para los docentes y este programa de basificación resultó que únicamente estaba basificando entre 5 y 9 horas a los profesores. Un profesor que vive precarización laboral evidentemente es un ingreso con el que no puede vivir y lo que va a hacer ese profesor es tener otros 2 o 3 empleos. Ese profesor, ¿cuándo va a tener tiempo para preparar clase, para atenderlos como ustedes merecen y para poder revisar sus trabajos? La precarización laboral de los docentes se traduce en mala calidad educativa para ustedes. Exigir programa de basificación digno para los docentes basado en antigüedad, en trabajo y en investigación y en sus calificaciones, en las calificaciones que ustedes hacen sobre los docentes, me parece que debería ser la base para garantizarles condiciones económicas. El tercer eje, me parece, al cual el presupuesto debería canalizarse es a garantizar carreras completas. Los semestres deben dejar de irse, las carreras deben dejar de reducirse de 10 a 9 semestres y así consecutivamente. Me parece que el presupuesto debería garantizar que las carreras se mantienen en 10 semestres. Y el cuarto rubro, me parece que es fundamental, al cual el presupuesto debería estar canalizado, es hacia infraestructura y desarrollo tecnológico para que justo podamos trabajar en condiciones dignas. El tercer eje de la autonomía tendría que hablar o tendría que ser la autonomía educativa. ¿Qué significa autonomía educativa? Autonomía educativa significa que los politécnicos somos soberanos de diseñar nuestros planes y programas de estudio. El reglamento interno nos empezaba a quitar eso.
le quitaba peso a las academias y a los colegios de profesores. Y ahora los planes y programas tenían que pasar por una aprobación de la SEP. Históricamente, ¿quién diseña y elabora los planes y programas de estudio? Las academias y los colegios de profesores. Me parece que esto debería seguir, pero creo que no basta. Quien aprueba los planes y programas de estudio es el Consejo Técnico, pero me parece que ahora ese Consejo Técnico paritario debería cumplir con 3 funciones. Revisar esos planes y programas, consultar los planes y programas y, si procede, aprobar los planes y programas de estudio. Planes de estudio que me parece tienen que ser interdisciplinarios. El lema del Politécnico es la técnica al servicio de la patria, y creo que es un error que los economistas y los administrativos no sepan de tecnología, cuando hay una relación directa, pero creo que también es un error que los ingenieros no sepan de los impactos que genera la tecnología ambiental, política y socialmente. Creo que tendrían que construirse planes y programas de estudios interdisciplinarios. Y el cuarto eje de la autonomía tendría que ser la autonomía cultural. El Politécnico tiene infraestructura de cultura, pero es muy limitada. No tenemos una sala de conciertos como la sala Nezahualcóyotl de la UNAM, no tenemos un centro de proyección de cine, lo único que tenemos aquí en Zacatenco es el queso que se adapta a cualquier cosa, ¿no? En el casco de Santo Tomás ni siquiera tenemos algo parecido al queso. Me parece que autonomía cultural debería significar construir un centro politécnico cultural, que no solo se dedique a las artes, al entretenimiento, sino también a formarnos, a darnos cursos de música, cursos de danza, cursos de pintura, cursos de teatro. En este proceso todos sabemos que el gran límite es que nos falta sensibilidad y formación política a los politécnicos. Y me parece que el arte y la cultura debería ser una de nuestras bases fundamentales para conectarnos con el entorno social. Y el quinto eje de la autonomía me parece que tiene que ver con autonomía y vigilancia. Y creo que la demanda que han puesto en su pliego petitorio es correcta. Nosotros no necesitamos a policías que nos vigilen. Ojo, el problema no es la vigilancia. Creo que todos somos muy racionales para tener en cuenta que el equipo y la infraestructura necesitan vigilancia. Y me parece que la autonomía nos llevaría a vigilancia sin policía. En la mayoría de las escuelas la vigilancia es una vigilancia civil. Sin embargo, la policía cumple una función muy básica. El simple hecho de que esté ahí la policía genera intimidad para organizarse. Y en el Politécnico todavía, en el casco todavía es peor, porque aquí al menos ustedes pueden interactuar entre CIME, ESICE, ESIA. En el casco nos empezaron a poner rejas. Las escuelas están divididas, pero como se brincaban las rejas, empezaron a poner alambres de púas, ¿no? Luego los empezaron incluso a electrificar. Pero como eso se volvió muy agresivo, quitaron la electrificación y entonces pusieron torniquetes y policías. Si vieran en este momento de paro, ¿cuán complicado es organizarse en el casco? Porque para entrar a otra escuela es todo un problema. Entonces me parece que los 5 ejes de la autonomía, de una autonomía auténticamente democrática, debería ser autonomía política, autonomía económica, autonomía educativa, autonomía cultural y autonomía y vigilancia. Me parece que sería un error creer simplemente que ya ganamos y se acabó el problema, porque no se ha acabado. Llegamos muy lejos para no concretar en autonomía. Y la autonomía creo que tendría que ser una discusión muy seria, y aquí creo que hay que ser muy cuidadosos, porque si creemos que ya avanzamos y soltamos el proyecto de la autonomía, o aceptamos proyecto de autonomía sin cuestionarlo, lo que podríamos tener es que, ojo con esto, fuimos a Secretaría de Gobernación, quien nos va a poner director general, porque eso ya está en la respuesta al pliego petitorio, que al director lo van a poner según la norma vigente, y según la norma vigente, el presidente sigue poniendo al director, al menos hasta que termine el Congreso, dicen por ahí, ¿no? Al menos. ¿Qué significa eso? No está claro. Pero esto, lo que sí está claro es que, ¿de dónde que un gobierno que tiene como política reducir costo por estudiante, que tiene un proyecto de tecnificar la educación, que es un Estado que se ha ido desatendiendo de la seguridad social, no solo en términos de educación, sino de salud? ¿De dónde que fuimos a pedirle a un Estado que nos ponga director general y que este director general que venga va a ser muy democrático? Creo que sería mucha ingenuidad creer que el siguiente director va a ser muy democrático. Creo que no lo va a hacer, y creo que el peor error que podríamos cometer es creer que ya ganamos y no pasa nada. Nos podrían dar autonomía y entonces seguiría el mismo proyecto, pero con bandera de cordero.
¿Qué significa eso? Que ahora, como ya tenemos autonomía, ya ganamos. Pero si esa autonomía se vuelve vertical, ¿qué significa? Que van a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, porque el reglamento era el golpe final, porque con el Reglamento General de Estudios, con el modelo de competencias, ya habían avanzado muchísimo en la última década. ¿Qué es lo que va a seguir pasando? A mí me parece, es que el director que llegue no va a cambiar reglamento interno, pero van a seguir haciendo como han hecho hasta ahora, haciendo modificaciones particulares en las escuelas, haciendo modificaciones a ciertos artículos, pero al final será lo mismo. Pero ahora no será de un solo golpe, será paulatinamente. Y por eso me parece que es muy importante mantenerse organizados, y yo creo que es decisión de cada escuela decidir si abre o no abre. Lo que yo sí podría decir es que para mí, así yo he observado cómo han aparecido las movilizaciones, y creo que es lamentable que justo cuando nosotros, este movimiento pide calidad educativa y pide derecho a libertad de expresión, eso es lo que pedía la gente del 68. Y es lamentable que este año haya sido el contingente más pequeño del Politécnico en la historia de la movilización del 68. Vino lo de Ayotzinapa y prácticamente no fue nadie del Politécnico. Y el reclamo de la sociedad fue: nosotros marchamos con ustedes y ustedes no marcharon con nosotros. Me parece que lo de Ayotzinapa es muy grave. Los policías se llevaron a los estudiantes y es muy claro que se los entregaron al crimen organizado. Y es muy claro que es prácticamente imposible que los encuentren vivos. Son estudiantes. Si nosotros no somos sensibles ante eso, y si nosotros decimos que nos resuelvan aquí y luego vemos allá afuera, creo que es un error. Lo que pasa en el Politécnico es parte de una política nacional. Y también me queda claro que mediáticamente nos han usado. Porque mientras el país está en sangre, está en una situación de horror, pues con nosotros aparece que son bien democráticos y son respetuosos y vienen y nos dan la mano. O sea, hay que tener mucho cuidado con los esquemas mediáticos y no permitir que nos usen mediáticamente. En este momento nos usan como el bastión al cual vienen y nos dan la mano. Y cuando dejemos de ser ese bastión, ¿por qué si reprimen alrededor del país? ¿Por qué a nosotros no? ¿Y qué vamos a hacer? Porque cuando hubo represión no dijimos nada. Lo que pasa en cada escuela, si abren o no abren, creo que será su decisión y creo que será muy respetable. Creo que lo peor que podríamos hacer como comunidad es dividirnos y fragmentarnos. Yo tengo muy claro que aquí creo que me dicen que la población es de 5,000, no sé cuántos. ¿Cuántos han sostenido el paro? En economía son como 2,000, han sostenido el paro como 70. Y me imagino que todas las escuelas está así. Los medios de comunicación ya empiezan a decir que el movimiento es ilegítimo, que no nos conformamos con nada, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que empieza a haber una situación de deslegitimación y la gente que no ha estado aquí escucha más lo que está allá afuera. Y eso significa que va a venir mucha gente a querer romper el paro. Y nosotros sabemos que cuando las confrontaciones se ponen pesadas, se generan incluso hasta resentimientos muy feos, ¿no? Yo creo que al único que le conviene encontrar una comunidad fragmentada y dividida es al nuevo director. Yo creo que tendrían que generar un consenso, en primer lugar, de sensibilidad. Creo que ya 2 veces nos desconectamos de la movilidad nacional. Ustedes saben que ahorita varias escuelas empezaron a cerrar, la UPN, la UACM, a excepción de un campus de la UACM, 2 campus de la UAM, varias facultades de la UNAM. El viernes hay una asamblea interuniversitaria para decidir si se puede acordar o no el paro nacional, para empezarlo el lunes. Yo creo que la carta que da ayer la SEP y SEGOV es una carta en la que pareciera que resuelven, porque les urge que el Politécnico levante el paro. Mientras las demás escuelas están cerrando en oposición a eso, el Politécnico empieza a levantar el paro. Yo sé que a todos les da miedo perder el semestre. Hemos estado haciendo una revisión del calendario, los docentes, por supuesto que nos preocupa la situación académica. Todavía estamos a tiempo de recuperar el semestre. 2 días más mantener cerrado lunes y martes. El semestre se podría recalendarizar el ciclo escolar y podríamos extender el semestre hasta enero y no lo perdemos. Creo que sería más grave levantar el paro mientras las demás instituciones están oponiéndose a una política que es atroz, porque el Estado debería ser quien en primer lugar garantizara seguridad. Y lo que está pasando es lo contrario.
que decir que también soy profesora en La Salle y ahí sí no puedo estar faltando, entonces entro allá a las 5:30 más o menos a dar clases. Entonces tengo unos 10 minutitos para si tienen alguna intervención, alguna pregunta, algo que quieran aclarar. Que nos informen a los que están allá, porque no están escuchando. Bueno, nosotros somos de posgrado de metalurgia y pues nosotros apoyamos el movimiento. Nos hemos venido a hacer guardias y toda la cosa, también hemos traído pues dinero con lo que podemos. Pero el problema que nosotros tenemos, nosotros entendemos la situación, yo también soy de psique, me ha tocado ver llorar a los maestros con su basificación porque tampoco les han pagado. Eso sí es triste. Entonces, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un tiempo establecido que nos da CONACYT, que es de 2 años. Ahorita tenemos broncas porque se paró lo administrativo y hemos querido abrir las instalaciones nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que piden becas para el extranjero, hay personas que se van de intercambio, muchas cosas que se han parado. Nosotros pues no creen que estamos en conflicto con ustedes. Lo que nosotros queremos es que también nos dejen usar las instalaciones. Nosotros pues tenemos profesores, hay equipos muy delicados. Yo hablo por todos mis compañeros de posgrado y créanme que, o sea, les digo, hemos visto la situación y sé que es difícil. Han avanzado bastante, hay cosas muy buenas como lo dijo acá la profesora, pero nosotros queremos también tener ese apoyo y que nos respalden porque queremos abrir, queremos trabajar y pues los apoyamos. Nada más que queremos ver la manera en que ustedes nos apoyen también para que ustedes no entren en conflicto con nosotros de, no, es que ustedes quieren abrir y no nos apoyan. Sí los apoyamos, pero pónganse en la posición de que hay personas que la beca a nosotros nos exige tiempo completo. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos trabajar. Si CONACYT se entera que estamos trabajando, nos quitan la beca. Y solo son 2 años. Al término de esos 2 años, si nosotros no cumplimos con el periodo, nos la quitan. Y hay gente que paga renta, que tiene hijos y que pues depende totalmente de esa beca. Entonces nosotros sabemos que este es un movimiento en el que todos ganamos, es ganar, ganar o perder, perder. Entonces pues no sé, queremos también entrar, no sé, con alguien y saber con quién nos podemos acercar para exponerles nuestro caso. No somos los únicos. También están los compañeros de CIME, de ESIA y varias escuelas. También, pues no sé, es necesario que ustedes nos entiendan, no estamos en conflicto, porque igual hubo una asamblea y dijeron, no, es que a ustedes les interesa su beca y nosotros, no, sí nos interesa, porque también vemos cómo están los profesores. O sea, imagínense, yo sabía que había profesores que en 1 mes y medio no les habían pagado. Y se acerca una profesora de, oye, préstame 500 pesos porque no tengo ni para comer. ¿Creen que eso es justo? Y con grado de investigadora, y o sea, eso no se vale. O sea, pues también pónganse en nuestra postura y también necesitamos su apoyo. Necesitamos que también nos den chance de entrar y al menos a los profesores. Los compañeros que se van a ir de estancia o de los que ya van a salir, pues también es necesario que salgan, ¿no? Entonces también ustedes el día de mañana van a querer estudiar un posgrado. El posgrado de psique tiene grado internacional, no sé si sepan. Entonces eso te da la ventaja de que te puedes ir al extranjero y la escuela te paga todo. Y hay gente a la que le ha ido muy bien y pues publica y trae trabajo y también sirve para el campo laboral. Es importante para ustedes. No sé, alguna duda o algo que también pues quieran externarnos. Bueno, para no quitarle el tiempo de la profesora, el poco tiempo que tiene, con los compañeros de posgrado de metalurgia ya se había hablado, ya se llegó a un acuerdo, incluso los compañeros que estuvieron en la otra asamblea se dijo que ustedes tienen muchas propuestas y la finalidad no es afectar a nadie y por lo tanto los habíamos invitado a traer propuestas concretas escritas para poder negociar nosotros, no nos estamos cerrando. Los profesores que dices, obviamente... El propósito del movimiento es para evitar que pase eso a futuro y no lo estamos haciendo con el fin de afectar a profesores a posgrado y creo que todos queremos un posgrado. Entonces, los compañeros de metalurgia ya están allá, ya están en las instalaciones y...
abrimos el DIP, pero hay compañeros que no pueden usar los equipos también. Entonces, hay personas que dicen, no, pues es que yo trabajo, pero no estoy en el Micrófono. Es necesario también de que haya un poquito más de flexibilidad. No es que ya les hablé, pero también vamos a ver. Sí, eso lo tocamos aparte porque la profesora, su tiempo se acaba, entonces dudas con lo de la profesora, participaciones que tengan dirigidas a la profesora, cualquier punto igual estamos acá para poder hablar de eso. Nada más quiero aclarar sobre el punto de los profesores a los que no se les está pagando, son a los profesores interinos, a los que no tienen ningún tipo de basificación. Pero como el proceso se cruzó con que salió la lista de basificación y antes de salir los profesores no firmaron su formato único, que es lo que permite que les paguen. Pero yo he de decir que Área Central está funcionando y trabajando. O sea, eso se resuelve. Los profesores únicamente los tendrían que mandar a llamar a que firmen allá su FUB y entonces se liberan sus pagos. Creo que en términos de lo que corresponde a los profesores, ya fue la compañía, los profesores que no están cobrando tiene que ver con esta razón, que creo que se puede resolver ahí en Área Central. Sí, yo conozco muchos profesores que están igual, pero no es responsabilidad del movimiento, es responsabilidad de Área Central, que no ha resuelto esa problemática para ellos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, voy a decir algo de posgrado, espero que nadie se le incomode. Cuando uno está en movimiento, yo creo que se ve mal que una parte de la escuela esté abierta y la otra parte esté en paro, porque el paro, yo entiendo, yo estudié maestría y doctorado y sí entiendo la preocupación de ellos, pero también es cierto que CONACYT no los va a poder vetar y quitarles la beca, eso no va a pasar. Creo que habría que revisar la situación que dice la compañera sobre los equipos, creo que eso sí tendrían que revisar que no esté generándose ningún daño, pero fuera de eso van a aguantar. Si se recalendariza, el calendario sería para todos, incluyendo los de posgrado, y CONACYT tendría que respetar esa recalendarización del instituto. Entonces creo que ahí hay cómo resolver el asunto de la gente de posgrado. Pasa el micrófono, Dulce. La única de mi puto grupo que sí. Hola compañeros. Bueno, a la doctora como tal, yo estaba escuchando acerca de la plática que nos dio y tomé algunas notas acerca de los puntos que estaba mencionando. Entonces yo cuando empezó el movimiento yo tenía entendido que lo que querían cambiar era el plan de estudios y el reglamento, ¿no? Como tal. Y bueno, había algunos puntos en los que yo no coincidía. Yo decía, pues, a cierto punto está bien. Pero ahorita escuchando su punto de vista, pues digo, entonces no nada más era eso. Habían más cosas, pero esas tampoco nos las habían externado de una manera precisa. Exacto, porque todos sabíamos, no, es que el plan de estudios, que el reglamento. Entonces yo estaba en contra del paro. Ahorita estoy como canalizando otras cosas y, por ejemplo, hablaba de la autonomía. Yo la verdad no estoy muy bien familiarizada con esos términos y como tal, nosotros como comunidad politécnica, ¿qué necesitaríamos hacer para de verdad estar preparados para esa autonomía? Porque como tal podemos decir, sí, que el Politécnico sea autónomo, pero y entonces se tiene que modificar el Consejo Técnico, ¿no? Consultivo, que nos había mencionado, ¿no? Y bueno, 50% va a ser parte de la comunidad estudiantil. Como tal, ¿quiénes son los que están preparados? Porque cuando yo entré al primer semestre, de verdad no me metí en esas cosas porque yo no soy de aquí, del distrito, tampoco vengo cerca, soy de Guerrero. Entonces yo no conozco cómo está funcionando aquí la administración como tal del instituto. Así es que lo que hice fue mantenerme al margen. Y sí, cuando había participaciones de elige a tu consejero, ¿no? Por parte de tu carrera. Nosotros votábamos, y no es por ser... Voy a dar mi punto de vista con respecto a algunos de nuestros compañeros consejeros. Uno de ellos, el que representa mi carrera, es un chico muy inteligente, sí, se desenvuelve bien, es muy popular, por decirlo así, pero como tal, yo siento que no tiene como la postura para decir, oigan, yo voy a ser su representante.
me tocó verlo hablando vulgaridades de una de mis compañeras y yo dije, ¿en serio tú me vas a ir a representar? A mí, en lo general, me avergüenza. Y eso no sé si está aquí y si está, pues que me escuche. Pues sí, es que es algo que debemos de tener, ¿no? Respeto entre nosotros. Si él dijo, esa chava va y le chupa y... O sea, dices, llega el momento en el que dices, esas vulgaridades, después, bueno, mis compañeros saben quién es y él sabe quién es. Como tal, entonces, no sé, doctora, me gustaría que nos comentara a nosotros, ¿qué debemos hacer para estar preparados para esa autonomía? Porque yo de verdad quisiera que un representante fuera un buen estudiante y como tal que tuviera las palabras precisas para expresarse. Y además, también hablaba de seleccionar un director y a las autoridades que nos van a representar. Y algunos cuando mostraban las ternas, mostraban su currículum. Y cuando seleccionaban a uno o a otro, yo decía, pero bueno, para mi punto de vista, el que estaba mejor preparado para representarnos era el otro profesor. Entonces también, pues no sé. Ingeniería Química Industrial. Venga, yeah. Venga. Bueno, primero respecto de... No, a ver, es que aquí creo que generaron mucha confusión. Cuando fue la primera vez que cuando hicieron el paro, el primer viernes que habían cerrado prácticamente todas las escuelas, yo fui por muchas a brigadear por este documento que había elaborado sobre cada uno de los artículos y los cambios. Y en homeopatía recuerdo que me decían, maestra, es que sí necesitamos esa claridad porque de repente no entendemos si cerramos por el reglamento, por el plano, o por qué estamos en paro, ¿no? Y todos debemos tener claro por qué estamos aquí. Y no existe el plan de estudios del Politécnico, eso no existe. Existen los planes de estudio por escuela y el problema empezó por ESIA. Reducir costo por estudiante significa que el Estado no le interesa garantizar seguridad social. Y eso significa que reduce costo por estudiante. Y eso significa que como reduces costo por estudiante, las carreras pasan de 10 semestres a 9 semestres a 8 semestres. En el caso de economía, yo les decía, yo estudié la carrera de 10 semestres. Hubo una reestructuración en el 2000 y nos querían quitar un año y lo peleamos. Se puso muy pesado y sí nos quitaron un semestre. La carrera quedó a 9 semestres. Vino la reestructuración en el 2011 y volvieron a intentar quitarnos un semestre más. En la Facultad de Economía, la carrera de Economía sigue siendo de 5 años, de 10 semestres. En el Poli ya nada más es de 9 semestres. En el caso de ESIA, yo he platicado mucho con ellos. Ellos tenían una sección completa de transportes y se convirtió en fundamentos de transportes. Ferrocarriles desapareció, aeropuertos desapareció. Cuando le preguntaban a la doctora Yorosochil, oiga, pero es cierto que a los estudiantes les van a quitar su título de ingeniero, de licenciado, y ella decía rotundamente no. Ella tenía razón en ese sentido. Nuestro papel va a seguir diciendo licenciado, médico, ingeniero, pero la capacidad deja de corresponder con el papel. Pero si sigues reduciendo las carreras de 10, 9, 8, 7 semestres, ahora sí, ya no corresponde que tu papel diga que eres un profesional, porque vamos para allá. Lo que intentamos detener es eso. Entonces, lo primero que me parece, porque eso en todas las escuelas, cuando fui con los de medicina me decían, le comentamos que nuestra materia de anatomía pasó de 6 horas a 3 horas. ¿Será que después nos la van a desaparecer? O sea, es una serie, eso está en todas las escuelas. En todas las escuelas hay una reestructuración de los planes y programas de estudio. Ahora, eso por un lado, en lo que comentan. O sea, me parece que lo que articulaba las demandas de los politécnicos es que nos dábamos cuenta de la denigración de la calidad educativa. 1. 2, que el reglamento interno era una embestida en muchísimas dimensiones, en todas. Ahora, respecto de la autonomía, yo creo que ¿por qué los politécnicos nos falta tanta cultura política? Yo les voy a decir que el reglamento está hecho para eso. Yo les decía que cómo se elige al consejero estudiantil, se juntan los representantes y entre ellos se eligen. ¿Qué hemos hecho en economía? En economía nos hemos opuesto a eso y en la realidad nos hemos saltado la norma. Al final les hemos entregado el papel que nos piden. ¿Qué hacemos en economía? En economía todos los que quieren ser consejeros presentan su propuesta de trabajo en cada uno de los salones y se van a un debate.
Y en un debate llegan los candidatos que quieran ser representantes estudiantiles. Y a veces hay generaciones donde puedes tener a 2 candidatos o generaciones donde puedes tener a 7, 8 que quieren ser candidatos. En ese debate cada quien presenta su propuesta, vienen las preguntas y respuestas desde abajo y después se hace votación universal y secreta. El reglamento no dice esto. Nosotros lo hacemos así, apelando a usos y costumbres. ¿Qué es lo que hacemos después? Juntan a los representantes, hacen una hojita y dicen el candidato es tal y ya nada más lo firman los representantes. Eso se le entrega a la abogada general. Pero en la realidad, ese representante, ese consejero estudiantil fue elegido en base a la comunidad estudiantil, no en base a 8. Por eso es que no tenemos por eso es que de repente es que pareciera que el consejo no me importa, porque no tenemos esa cultura de cómo elegir a nuestros representantes. ¿Cómo garantizas? Quizás no lo garantizas, pero ¿cómo intentas que tengas un consejero que tenga representatividad y legalidad y que tenga la capacidad para defenderte? Porque tú lo elegiste. Y como tú lo elegiste, tú tienes la capacidad para demandarle que cumpla con sus funciones. Entonces creo que retrocedimos muchísimo en la última década en términos políticos, académicos, educativos. A mí me parece que si hay una situación de crisis, hay que revisar el reglamento general de estudios, hay que revisar el reglamento interno, hay que revisar el modelo educativo, hay que revisar los planes y programas. La tarea que tenemos todavía es muchísima, pero creo que hay lugares por donde empezar a revertir las cosas. Y creo que la autonomía política sí sería un principio por el cual empezar a encaminar donde haya autogobierno. Yo les recomiendo que lean la sección 7ª del artículo 3º. Ahí es un pequeñito y es muy fácil de entender. Ahí se van a dar cuenta cómo se habla de autogobierno y autonomía. Yo escuché una entrevista de Carmen Aristegui con el exdirector Miguel Ángel Correa Jasso, que hablaba de que ellos en el sexenio de Fox se le ofreció autonomía al Poli. Entonces dice, él comentaba que él y su mesa de trabajo hicieron una ley orgánica y un reglamento interno nuevo, que en eso se plantean las bases para que el Politécnico sea autónomo. Él comentaba en esa entrevista que es posible que alguien retome esas leyes y esos reglamentos que ya se encontraban hechos, pero que el gobierno ignoró por no sé por qué. Dijo Fox, les doy autonomía, y al final no nos la dio. Que ya hay un trabajo hecho, porque en un foro anterior que vino a dar un sociólogo de la UNAM, mencionaba que cuando queremos autonomía tenemos que formular nuevas leyes, nuevos reglamentos, y que todos como comunidad, incluyendo docentes, tenemos que ponernos a pensar para ver qué es lo que se va a pedir, por lo que hablábamos de diferentes tipos de autonomía, que Chapingo tiene una otra, lo que sea. Entonces se refiere, mi pregunta es, ¿qué tan cierto es lo que mencionaba, o si usted sabe de esas leyes que ya existen y de ese reglamento, y qué tan cierto es de que ya se maneje la autonomía del Poli y a qué nivel? Esa es mi pregunta. Correa Jasso fue director, quien hizo la modificación al reglamento interno para quitarles consejeros a los de primer año y representatividad a los estudiantes, fue él. Él era director general en aquel momento. Cuando yo escuché la entrevista le puse mucha atención, porque él decía, este es un movimiento puro y limpio, esas fueron textualmente sus palabras. Empezó a hablar de autonomía. Él fue director de la Escuela Superior de Economía. Él fue el quien en primer lugar intentó agredir y alterar los planes y programas de estudio. Después les quitó representatividad a ustedes. Cuando yo escuchaba su entrevista hablando de respeto a los estudiantes, de autonomía, yo decía, eso no cuadra con lo que históricamente hizo en el instituto, ¿no? Sí tiene un proyecto de autonomía. El acuerdo que tenía con Vicente Fox, él mismo lo dijo, soy el último director elegido por el presidente, a partir de aquí nos dan proyecto de autonomía. Él dice, Fox violó el acuerdo, no nos dieron autonomía. El proyecto de autonomía que tiene construido Correa Jasso es un proyecto de autonomía autoritaria. Sí es autonomía, pero es sumamente vertical. ¿Quién controla? Desde arriba. Por eso digo, hay que tener cuidado, porque los proyectos de autonomía sí los están poniendo sobre la mesa. El mismo PRD puso en la Cámara de Diputados ya un proyecto de autonomía. Y por ahí algunos dicen, pues hay que ver las leyes orgánicas y sumamos leyes orgánicas. Creo que sería un error.
El Politécnico tiene sus propias condiciones y sus propias especificaciones, y en función de eso tendríamos que construir nuestra propia ley orgánica para tener nuestra propia autonomía. La ley orgánica más interesante de lo que tenemos en la Ciudad de México es la de la UACM. Es una ley orgánica que sí permite más autogobierno. Hay un abogado que se llama Juan de Dios Hernández, les recomiendo que lean su artículo, Contralínea le publicó en la revista, y él compara las leyes orgánicas. Y es muy interesante su revisión, y ahí está planteando que la ley orgánica que más autogobierno da es la de la UAC. Yo tengo una pregunta, profesora. Usted tiene mucha información acerca de cómo está la situación dentro de la escuela. El ejercicio del día de hoy se basa en eso, en elegir cuál va a ser nuestra postura. ¿Qué nos recomendaría usted? Yo les voy a decir que depende de cada escuela. Si me dicen qué pasa con la Escuela Superior de Economía, de donde yo estoy, yo creo que ahí sería muy complicado. No sé si ustedes sepan, el movimiento de la Escuela Superior de Economía prácticamente está controlado por porros desde dentro. En economía, entre un grupo que monopoliza decisiones, inaugurado y fundado por porros, no hay cohesión desde la Escuela Superior de Economía. Es muy complicado ahí. Yo no sé cuáles vayan a ser las decisiones. Como comunidad tienen que decidir si se puede sostener ahí el paro, ¿no? O mantener un paro con porros adentro. Creo que eso es muy complicado y sabemos a dónde van a llevar esas decisiones. Lo que yo creo que es lo que decía hace un rato, sostener el paro o no, creo que depende de la correlación que tengan. Yo creo que si hay una escuela con 5 intentando mantener el paro y 2,000 que ya vienen así sobres de que quieren abrir, eso va a generar una división, una fragmentación muy, muy fuerte, y eso deslegitima al movimiento. Creo que si hay escuelas que están en ese escenario, lo mejor es abrir, porque lo que van a terminar generando es dividirse y fragmentarse. Pero creo que antes de llegar a eso, se vuelve bien importante generar una concientización de la gente que está aquí. Y me parece que la gente que venga a votar no puede venir a votar sobre la base de no informarse, simplemente porque dice quiero regresar a clases, y creo que ahí es donde consiste la responsabilidad y el trabajo de cada uno de nosotros, ir diciéndole a cada uno, es importante que mantengamos el paro otros días, ¿no? Mantenerlo otros días porque es necesario, no jalonear, no entrar en choque, sino generar consenso, generar un consenso de por qué se vuelve necesario mantener más días cerrada las instalaciones. Y yo lo digo más por el contexto no solo del Poli, que ya tenemos mucho, sino por el contexto nacional. Yo creo que lo mejor sería que el Politécnico en conjunto se mantuviera en paro, conectándose con el paro nacional. Creo que el paro nacional así adquiriría muchísima fuerza. Sabemos que afuera hay mucha gente que no quiere, ¿no? Pero creo que aquí es la labor de todos. O sea, el que dice no quiero porque lo de Ayotzinapa no me importa, hay que decirle sí te importa. Y hay que explicarle por qué sí importa lo de Ayotzinapa, por qué sí importa solidarizarse con otras universidades. Y creo que esa es tarea de una por una, claro. Y si te dice por qué no te importa, entonces habría que ir listo con los argumentos, ¿no? Pero uno no puede explicar si uno no tiene claro qué es lo que está, por qué está parado y hacia dónde vamos. Y creo que, yo insisto, mantener cerrados al menos algunos 2 o 3 días de la otra semana, seguimos con condiciones para recuperar el semestre. Creo que nos haría más daño abrir que cerrar otros 2 o 3 días. Esa es mi posición. En vez de aclaraciones, más un consejo, como lo acaba de decir la maestra. Todos debemos de tomar conciencia, y de aquel lado los chavos que están en las urnas de votación, yo calculo que son aproximadamente 200, tal vez más, invitarlos a que antes de que empiecen a votar o incluso retrasen las votaciones, porque los chavos que están allá, yo puedo asegurar que ni siquiera leyeron el pliego petitorio o la respuesta que se dio, y solamente van a votar por el hecho de que quieren recuperar sus clases porque creen que van a perder el semestre, cuando en el pliego petitorio se está diciendo que se va a pedir prórroga para todos los trámites administrativos. Entonces es un consejo, o sea, los chavos que están allá atrás, los chavos que están de aquel lado, pues nada más que se les informe bien de todo lo que dijo la maestra, porque si no van a votar sin información. O sea, van a votar por votar, no van a tener un criterio antes de votar. Bueno, ahorita se habla de
de los chavos que quieren cerrar, de los chavos que quieren abrir. Yo creo que es momento de dejar de decir ellos y comenzar a pensar en nosotros. Esto en realidad es el principio de una unión que tiene que terminar por decidir juntos. Pero yo no estoy encargado. Entonces, hay que estar conscientes de ello. Ya sé que al grupo contrario le molesta lo que dice el otro, y eso va a ser recíproco, ¿no? Pero tenemos que ser tolerantes, respetuosos, y la verdad es que mientras no contribuyamos todos juntos, los intereses personales, tanto de los dos bandos, de cada uno que integra los dos bandos, van a salir perjudicados. La única manera de velar por los intereses personales es ahorita ocupándonos de estar juntos. Hay que dejar de decir ellos, esos, hay que dejar de hacer todo eso y decir nosotros juntos. No hay más, es lo único que queda ahorita. A ver, buenas tardes, compañeros. Es interesante escuchar la autonomía del Politécnico. Sin embargo, creo que no es algo tan a la ligera. Es tiempo, es esfuerzo, es dedicación. Entonces yo le tengo una pregunta a la profesora. ¿Cuánto tiempo se da la autonomía en el Politécnico? Es decir, ya estamos en paro, queremos que esto salga adelante, mucho, como dice, no queremos perder el semestre y demás, y usted nos invita a tener una autonomía como Politécnico, pero ¿qué tan factible, o mejor dicho, es factible, qué tanto tiempo nos vamos a tardar en tener esa autonomía, de funcionar realmente como una universidad autónoma, y realmente cuántos de los que estamos aquí lo vamos a disfrutar? Porque unos ya estamos de salida, queremos salir, otros estamos aquí en el movimiento apoyándolo, deseando que pues la escuela tenga algo mejor. Sí, y está muy bonito, pero creo que hay que ser reales, objetivos y ponernos metas claras. Si realmente queremos plantear la autonomía, ¿en qué tiempo alcanzarla? Si realmente queremos algo mejor para la escuela, ¿en qué tiempo se va a lograr? Porque lo del paro fue, como Marco nos decía, por una mala información, que en vez de ser ingenieros vamos a ser técnicos, ¿no? Ya después vimos que eso no era cierto, y se empezó, y empezamos con ciertos ideales, no, queremos esto para la escuela, esto para la escuela y esto para la escuela, pero la autonomía como tal no la teníamos claro, ni siquiera en el pliego petitorio, en uno de los dos que se hizo, no se tiene contemplado, y usted ahorita nos habla de una autonomía. ¿Qué tal? ¿En qué tiempo lo vamos a alcanzar? Si es que realmente nos decidimos para tener esto, porque no podemos perder más tiempo. A ver, si ustedes revisaron la respuesta del pliego petitorio, solo está en el punto 1 que no se aplica el plan de estudios y más bien nos quedamos con el 98 reformado en el 2004. En todo lo demás dice en el Consejo Nacional Politécnico, presupuesto, planes y programas, vigilancia, todo. Pero todo eso nos lleva a la autonomía. O sea, si no, presupuesto, vigilancia, ¿en qué nos deja? En que sigue habiendo una verticalidad. Ahora, yo creo que hay que aprender a medir correlación de fuerzas internas y externas. Si medimos la correlación de fuerzas, a mí me parece que tenemos condiciones para que nos den la autonomía y pronto. ¿Por qué? Porque esa marcha fue de 60,000. Y esa fuerza que logramos generar podemos seguirla utilizando para un fin común de los politécnicos. Y creo que esa no es una fuerza menor. El Politécnico mostró que tiene fuerza y que puede defender muchas cosas. El paro, como sea, con contradicciones, como sea, pero se ha mantenido hasta acá. Segundo, tienen muchos, si lo piensan a nivel nacional, hay muchos francos rojos y muchos francos abiertos. No quieren al Politécnico en las calles. ¿Qué significa? Que si no quieren al Politécnico en las calles, hay muchas posibilidades de que nos den la autonomía. O sea, yo creo que la pregunta no es si autonomía sí o autonomía no, porque eso está ahí, eso ya está sobre la mesa. El punto es el tipo de autonomía que queremos construir. Y creo que a la hora de ir a ese Congreso Nacional Politécnico debemos tener muy claro en la cabeza qué autonomía queremos y qué vamos a pedir. Porque yo venía a su primer pliego petitorio y decían, es que la respuesta es muy ambigua. Y bueno, y me disculpan, pero el pliego petitorio era muy ambiguo.
Y esa fue la respuesta que les dieron. Si vamos a pedir autonomía, hay que subirse a ese congreso sabiendo qué es lo que queremos pedir, porque si no vamos a llegar a autonomía, si me van a dar autonomía y me bajo y no supe cómo se construye esa autonomía. Yo creo que ese Congreso Politécnico Nacional tendría que ser lo más representativo que se pudiera, y que la gente que llegue ahí tenga clara la discusión sobre qué es la autonomía, qué tipos de autonomía y qué autonomía específicamente quiere el instituto. Entonces me parece que la autonomía no va a ser un proceso largo, creo que sí hay condiciones para exigirla de manera inmediata, y creo que también hay condiciones para lograr generar una autonomía democrática. Pero si no tenemos claro eso, vamos a terminar teniendo autonomía, creo que sí, pero ¿qué tipo de autonomía? Una sumamente vertical. Entonces, bueno, les aprovecho esto para decirles que ayer en el periódico La Jornada me publicaron este artículo que se llama El desafío de la autonomía democrática para el IPN en el siglo XXI. Por cuestiones de espacio solo mencioné aquí 3 ejes. Por aquí a sus compañeros de prensa y propaganda, o no sé cómo les llamen, o comunicación, ya les dejamos un material. Tengo correos de varios, les voy a mandar todo lo que he estado escribiendo, publicando, y las entrevistas que me han hecho, se las voy a mandar para que las puedan revisar. Hoy me van a hacer, ayer me hicieron una entrevista en CNN, te dan en televisión, te come el tiempo, 3 minutos, pero sí pude explicar brevemente la autonomía, aunque sea 3 ejes. Hoy me están invitando al financiero Bloomberg para hacerme otra entrevista, parece que ahí me van a dar 10 minutos. Es a las 9 de la noche, creo que en Cablevisión o en Sky sale en el canal 150. ¿Qué más les iba a comentar? Les iba a comentar algo importante. Bueno, ahí no sé, no, yo pensé mucho en ir porque ahí es con Alejandro Cacho y bastante derechoso. Pero bueno, creo que ahorita es momento de aprovechar los espacios para explicar el Politécnico y explicar el proyecto de autonomía que sería mejor para nuestra institución. Yo ya me tengo que ir, los felicito mucho por la capacidad que tienen para organizarse y que han mostrado muchísima fuerza para poder defenderse. Yo lo decía ayer y lo voy a seguir diciendo. En una era de tanto desencanto, donde todo el mundo sabemos que las cosas están mal, pero muchas veces nos resignamos y decimos están mal y ni modo, dejamos una conciencia en el colectivo muy importante. Yo les he de decir, yo tengo 3 grupos en La Salle. La Salle es una escuela que, aunque sea privada, tiene un principio básico que es el humanismo, aunque sea cristiano, pero es humanismo. Y eso por sí solo los hace muy solidarios. De La Salle salió un contingente para apoyar al 2 de octubre. Han ido a apoyar y a brigadear con los del Poli, y vienen y me dicen, maestra, es que no solo es la denigración de la calidad en la escuela pública, también es en la escuela privada. Sí lo es. ¿Por qué? Porque la idea es la competencia, no importa la calidad. Y en función de qué vas a elegir la carrera, pues no la que tenga 8 semestres, sino la que tenga 7 semestres. Y eso denigra mucho la formación también de las escuelas privadas. Y es muy importante, cuando yo entré a mis salones, todos me aplaudían, pero no me aplaudían a mí, les aplaudían a ustedes. Y para mí era muy positivo ver eso, porque en una época de tanta agresividad y de tanto desencanto, lo que logramos dejarle en la memoria de la gente es que las cosas están mal, pero cuando queremos cambiarlas, logramos una transformación y podemos generar una transformación radical, y nuestro reto es generar una democracia global de nuestro instituto. Les agradezco mucho, chicos.